Y el día de hoy quisiera compartirles acerca de una nueva serie de prédicas que tienen que ver con el buen trato en el hogar. El buen trato con aquellos que conforman nuestra casa, nuestros hermanos, nuestros padres. Pero también el día de hoy vamos a tratar un tema importante que son las viudas y las mujeres solas. Y mientras uno estudia esta realidad, nos damos cuenta de que no se nos ha enseñado mucho. Pero es mi intención que a través de la palabra de Dios entendamos 4 principios importantes. En primer lugar, aquellos que están necesitados, como los huérfanos o las viudas o los pobres, son de especial atención de Dios. En segundo lugar, la iglesia tiene que aportar de una manera contundente en el cuidado de las viudas. En tercer lugar, las familias deben de cuidar por las viudas, las mujeres solas. Y en último lugar, les voy a dejar saber la contraparte de lo que tienen que hacer las mujeres solas o las mujeres viudas para agradar al Señor. 4 realidades que las quiero compartir con ustedes a través del texto bíblico. Permítanme orar. Señor amado, te doy gracias en esta mañana por la realidad de que tú tienes cuidado de la viuda, la mujer sola, aquella que tal vez no tiene un sustento, aquella hermana o amiga que por diversas circunstancias de la vida no tiene alguien que la proteja, alguien que la ayude, alguien que tenga, Señor, esa responsabilidad de cuidar de sus vidas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas tocando nuestros corazones y utilizando tu palabra, Señor, para dejar convicciones claras acerca de esta realidad y de esta verdad. Porque todo te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Vamos al libro de los Hechos, del capítulo 6. En el libro de los Hechos se habla de la historia de la formación de la iglesia. En el libro de los Hechos, del capítulo 6, los versículos del 1 al 3, ustedes y yo vamos a leer lo que estaba pasando en la primera iglesia. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Simón de Beauvoir, que es lo que se pronuncia en francés, no soy bueno para el francés. Simón de Beauvoir. ¿Alguien conoce a Simón de Beauvoir? ¿Quién era ella? Nació en los inicios del siglo XX, en 1905, 1908. Y ella decía que el gran problema de las mujeres es la falta de los hombres. Ella decía que la libertad de una mujer debía de expresarse para amar a quien ella quisiera cuando ella quisiera. Simone de Beauvoir es la mujer que antecedió a la mayoría de los movimientos feministas en Europa y en el mundo. Pero ella decía que existe tal libertad
que tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo y con quien desees. Era la amante de Sartre, un filósofo, y entonces vivía como ella le placía. Y este pensamiento feminista se expandió en nuestra sociedad, y es por eso que actualmente creemos, o las damas creen, que pueden hacer lo que quieran con su ser. Lo que yo les voy a compartir es lo que el Señor dice de cómo una dama, una mujer y una mujer sola y viuda debe de vivir para agradar a Dios, y en realidad ahí sí ser feliz. Amén. Entonces yo quiero primero, el primer punto es que Dios está interesado en ayudar, en proteger a la mujer sola o a la mujer viuda. Y si vamos al libro de Deuteronomio capítulo 14, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio capítulo 14, significa la segunda ley o la repetición de la ley, versículos 28 y 29. Cuando el judío estaba cosechando, o estaba sembrando y cosechando el producto de su esfuerzo, dice así: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Una parte de lo que había producido lo iba a guardar. Con eso que se había guardado, dice lo siguiente, versículo 29: y vendrá él, levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios, que dice aquí, te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. El cuidado, en este caso de la sociedad, del hombre hacia la mujer y el desposeído es tan importante. Dice: si te preocupas de aquel necesitado, vas a ser bendecido. Así está mencionando. Si obedeces esta verdad que te dejo el día de hoy. Lo contrario, cuando el hombre, la sociedad, el esposo no cuida a la esposa, a la mujer, hay problema. El feminismo extremo y todos estos pensamientos que se cree que son de independencia intelectual, física y emocional, que llegan a veces a los extremos del aborto y otras situaciones tan duras para nuestra sociedad, tiene mucho que ver con nosotros los varones. Porque dice el Señor que si ese líder, en este caso el líder de esas plantaciones, que era el judío, el dueño de casa, atendía a las mujeres, entonces iba a haber bendición. Miren lo importante y cómo Dios lo establece aquí. Más adelante, 16, versículo 11, inclusive en el momento de las fiestas, ellos tenían 7 fiestas. El judío es alegre, el judío le gusta celebrar, y no está mal que usted celebre. El proverbio, el capítulo 10, dice que es bueno alegrarse, pero no alegrarse en lo malo. Es bueno celebrar, es bueno el esparcimiento, pero cuidado con ese esparcimiento. Regreso al punto, Deuteronomio 16, 11, en donde nos alegramos nosotros, los cristianos. ¿En qué nos alegramos? Fundamentalmente en mi vida. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Tú, tu hijo, ¿quién más? Tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda también tiene el derecho a celebrar esta fiesta.
en el lugar, que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Celebra. Todos tenemos esa necesidad y ese anhelo de tener gozo en el corazón, de tener alegría, pero alegrémonos en el Señor primero. Y de ahí hay otras alegrías que no son tan relevantes y tal vez no tan importantes, porque no nos llenan el corazón como Jesucristo nos lo llena. Amén. Y lo que estaba diciendo aquí, el Señor se preocupa por la mujer sola. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 68 y el versículo 5. Miren, hermanos, si alguien está en contra de una mujer, de un huérfano, o procura tal vez hacerle daño, no se está metiendo solo con esa persona, está yéndose en contra de Dios. Miren lo que dice aquí: Padre de huérfanos y defensor de la viuda, de la mujer necesitada. Y vamos a ver en el contexto del Nuevo Testamento, la mujer viuda, una mujer obviamente, como su palabra lo dice, ya no tenía esposo, pero también sucedía que esa mujer en ocasiones no tenía quien la redima. En la ley judía se daba de que el hermano del esposo podía redimirla, tomarla, más aún si él era soltero. Entonces tenía que cubrirla, debía de protegerla. Y a veces ya no había más hermanos, si parece ser que en ocasiones no se querían hacer cargo. Porque había dos circunstancias importantes para la mujer. La primera era tener un hogar, un esposo, una cabeza, como hasta el día de hoy. Queremos tener una guía, una cabeza, alguien que nutra, alguien que nos ayude. Es normal, es lo que nuestro corazón anhela. Pero en segundo lugar, sucedía que con estas damas a veces no tenían hijos. Y al no tener hijos, la sociedad de esa época lo veía como una falta de bendición. Entonces póngase a pensar en el corazón de algunas viudas. Habían pasado ya algún tiempo con sus esposos y ahora estaban solas. Y su corazón necesitaba el alivio de que alguien las cubriera, de que alguien las ayudara, de que alguien les diera el sustento. Entonces, en el libro de los Hechos, el capítulo 6, sucedía que hacían una lista de las mujeres que estaban solas o que estaban viudas. Dios tiene preocupación y entonces establece en la primera iglesia hombres que se llaman diáconos, servidores, que vayan y entreguen la comida a los necesitados y que cuiden de las viudas. Dios está preocupado por nuestras hermanas y por nuestros hermanos. Y esto es un deber de la iglesia, pero también es un deber de las familias. Importante. Vamos a Santiago, el capítulo 1. Santiago, la carta universal de Santiago. Hebreos, Santiago, el capítulo 1. Y el versículo 27. Santiago, capítulo 1, y el versículo 26 y 27. Si alguno se cree religioso, es decir, si nosotros creemos que tenemos una buena práctica de nuestra fe y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Es decir, lo que yo expreso con mi vida, con mis palabras y con mis actos. Versículo 27, miren lo que menciona aquí. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Miren, hermanos: visitar a los huérfanos. Querida iglesia y queridos hermanos, ¿sabemos cuáles son nuestras hermanas que están solas cuidando a sus hijos como madres solteras?
estamos tal vez atendiéndolas un poquito mejor, estamos tal vez pendientes de su necesidad emocional, física y espiritual. Hermanas, nosotros pastoralmente procuramos hacer ese seguimiento con prudencia, pero llega un momento en el cual ustedes, damas, tienen que estar al lado de las mamitas solteras. Queridas hermanas, tenemos un trabajo que hacer. Hay algunas mamitas que no reciben ni la ayuda, ni el sustento, ni el cariño de ex esposos o de esposos o de los padres de sus hijos. La verdadera religión, la verdadera práctica de mi fe es ver por el más desposeído. Queridos jóvenes que están aquí, conocemos cuáles son esos chicos que requieren mayor atención porque tienen en su corazón una falta de papá. Y se los digo con amor y con responsabilidad, porque si los vemos, si los conocemos y estamos con ellos, hermanos, y se ve en el corazón de esos niños huérfanos de padre que necesitan varones de verdad, cristianos, que les enseñen a ser varones. Y yo les pido, querida iglesia, que cuando vean estos muchachos, se acerquen, los abracen. Yo los sé abrazar así con fuerza. ¿Sabe por qué les cojo el brazo con fuerza? Para que vean que hay padres todavía que están a su lado. ¿Por qué los abrazamos con fuerza? Porque necesitan el cariño de un padre y un hermano mayor. La verdadera religión es preocuparse de la viuda y del huérfano y del desposeído. Y tenemos una oportunidad hermosa en esta iglesia de atenderlos. Las hermanas que están solas necesitan que nosotros busquemos las formas de discipularlas, de ayudarlas. Hay en el corazón una necesidad constante. Miren, hermanos, la iglesia es responsable. Ese es el segundo punto. Pero el tercer punto es que la familia es responsable. Nosotros, como cristianos, somos los primeros llamados a ayudar a la viuda. Y vamos a leer lo que está en 1 de Timoteo, el capítulo 5. Vamos a 1 de Timoteo, el capítulo 5. Voy a empezar desde el versículo 1 para ir exponiendo dos verdades. La primera, que la familia debe estar pendiente de las mujeres necesitadas. Y la última, que es la contraparte de esta mujer viuda. Miren lo que dice aquí. No reprendáis al anciano, sino exhortarle como a padre, a los más jóvenes como hermanos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los pastores. Hermanos, yo recibo sus palabras, sus críticas, sus comentarios, los recibo con madurez. Los recibo con humildad, pero hay que hacerlos sabiendo que hay ancianos y pastores y hermanos adultos en esta iglesia. Es un trato diferente, queridos jóvenes. Es un trato de honra, no por nosotros, sino por el Señor que nos ha puesto como autoridad. A nosotros los pastores y a los padres. Honremos a nuestros padres con nuestra vida, nuestra obediencia. Jóvenes, no están solos. No solo se deben a sí mismos y a lo que ustedes quieren y anhelan. Se deben también a unos padres que tienen una fe en Cristo Jesús. Y nuestra vida
es el poder honrar a nuestros papás también aún con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con todo lo que hacemos. Miren cómo el texto va desarrollando una idea importante de la honra. Versículo 2 dice: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Le estaba hablando a un pastor joven y le dice: sí, hay mujeres jóvenes en la iglesia, entonces cuando veas a Juanita, acuérdate de tu hermana Menganita, porque trátalas con pureza como que fuera tu hermana. Y voy a ir al punto 3 o al versículo 3 para ir al tema de hoy. Dice: honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué es esto de que honra a las viudas que en verdad lo son? ¿Cuáles son las viudas que no son viudas? Pues no. Si Pablo está haciendo ese énfasis, entonces él lo va a explicar. Él dice: hay viudas que sí debemos de ayudar como iglesia. Y hay otras viudas, mujeres solas, que les vamos a llamar la atención y que la iglesia, en el caso de ellos, que destinaban la honra para ellos era una ayuda económica. Porque habían tantas mujeres solas, a veces por las guerras, a veces por las enfermedades, pero había muchas mujeres solas, como el día de hoy. Y le dice: pero la iglesia tiene que ser sabia en ayudar. La iglesia tiene que tener unos parámetros para aceptar a las personas que van a dar la mano, y asimismo la iglesia va a guiar de una manera meridiana o clara de cómo debe vivir esta viuda. Miren lo que dice aquí. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Y entonces la tercera realidad que quiero decir a más de la iglesia es que nosotros como familia somos el modelo de cuidado y de honra a nuestros padres que en algún momento tal vez se enviudan. O somos el modelo de ayuda a nuestros sobrinos que no tienen papá. ¿Cuántos tenemos sobrinos que no tienen papá? Usted es el instrumento de que ese chico conozca a Cristo Jesús y al menos vea un varón que ama al Señor. El problema con la sociedad es esa, que no hay modelos. Hermanos, ¿de dónde viene el homosexualismo? De dolores en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, y que no tienen modelos de amor verdadero de padres y de madres. De ahí viene, hermanos. Y lo que está diciendo aquí es: cuidemos primero, querida iglesia, a aquellos que están más cerca y que tienen debilidad o que son más vulnerables. El principio es el mismo desde el Antiguo Testamento, cuando Dios dice: ayuda con tu cosecha a aquellos más vulnerables. Es igual a lo largo de la historia. Me encanta la palabra de Dios porque es consistente y es lo mismo, y los principios se repiten. Miren lo que menciona aquí: nosotros debemos ser primero piadosos para con su propia familia. Y déjenme decirle que ayer tuve que llamar a mi mamá. No hay excusa, hermano. Somos bastante ocupados, pero hay que atender a nuestros padres. ¿Cuántos años nos han provisto nuestros papás? ¿15 años? ¿18 años? ¿Quién da más? ¿25 años? ¿30 años? ¿Qué más debemos hacer nosotros ahora que somos adultos? Hermanos, jóvenes, es tiempo de honrar a nuestros papás. Tal vez nos falta, tal vez no hemos hecho lo que debemos, pero yo estimo que a través de esta prédica, hermanos, nos despertemos. Ya tenemos 20 años, 25, 30 años, hermanos.
Nos toca honrarlos, ya tenemos 40, ya tenemos 50. Es tiempo de que descansen. Es tiempo de que nos vean y ellos se sientan y pueden decir, aquí está el espectáculo de la vida, viendo a mi hijo cómo se desarrolla, cómo avanza, cómo es responsable, cómo ama a Dios. Es tiempo de honrar a los papás. Hay que empezar la fe en casa. La religión, el verdadero cristianismo es preocuparse por mis padres, por mis hermanos, por aquellos que están ahí, que han dado la vida por nosotros. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Amén. Pensemos en nuestros padres. Veamos lo que ellos están esforzándose. ¿Ustedes ven a sus papitos cómo trabajan? ¿Ustedes los ven? A veces no descansan. Lloran por dentro porque tienen que suplir. ¿Cuántos han estudiado en buenas universidades? ¿Cuántos han estudiado en buenos colegios? ¿Cuántos hemos tenido el techo? ¿Cuántos hemos tenido todo el alimento? ¿Cuántos hemos tenido un carro? Hermanos, hay que despertar, jóvenes. Hay que levantarse con fortaleza. Para eso nos dieron fortaleza. No tanto para la pachanga, que no está malo. Pero ese no es el fin de ustedes. El fin de ustedes es ya honrarlos. Hay que empezar la fe en la casa. Miren, el cristianismo no es luces. El cristianismo a veces no es bonito a mis emociones. El cristianismo no es tanto si me siento bien. El cristianismo se trata de una convicción, de una confianza en Cristo Jesús, a pesar de lo que ocurre en mi vida, y voy a obedecerlo. Amén. Amén. Miren lo que dice aquí. Primero a ser piadoso para con su propia familia y a recompensar a quienes. ¿A sus amigos? ¿A su novia? ¿A la amiguita, al amiguito? ¿A quién hay que recompensar, queridos jóvenes? ¿A sus padres? ¿A sus padres? ¿A mis padres? Créanme que ayer llamé a mi mamá y no le dije todo lo que había en mi corazón. Digo, Señor, voy a quedar mal. Dios mío, ¿cuánto debo a esta madre? Empezando por la fe. Desde chiquito, más chiquito, no llevaba al templo y orando todas las madrugadas por mí. ¿Cómo no vamos ahora a atenderla, a buscarla? Esos padres que se han dado por completo y hasta ahora siguen trabajando por nosotros, jóvenes. Empiezo yo porque el pastor tiene que comenzar, pero ustedes van a terminar. Ustedes van a honrar y sus generaciones y sus hijos los van a honrar. Amén. Amén. Miren lo que dice acá. Porque esto es lo bueno y agradable delante de la sociedad. Esto es lo que les gusta a todo el mundo. Esto es lo que propugna ahora el mundo actual y posmoderno. Esto es lo que agrada a quién. ¿Y usted a quién agrada? Para eso estamos aquí, hermano. Para eso venimos a la iglesia. Y él regresa ahora sí al punto 5 y habla acerca de las viudas, que es el tema de hoy. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. La verdadera viuda, que en este caso iba a ser atendida, ayudada, tomada en cuenta en el listado de los apóstoles que iban a servir a las mesas, era aquella mujer sola que necesitaba no solo económicamente, necesitaba apoyo, pero también ella ahora pone la palabra de Dios una contraparte,
vamos a ayudar. Hay que saber ayudar, hermanos, ¿verdad? ¿Estamos claros? No podemos ayudar a todo el mundo. Los recursos son limitados. Hay que ayudar en base a un perfil. A mí me enseñaron muchos años atrás, siendo pastor en una iglesia, grande la iglesia, me dice, pastor, para ayudar también hay que saber ayudar. Y es bíblico, miren lo que dice aquí. La que está sola, la que espera en Dios. Y es, ¿qué dice? Diligente en qué? En súplicas y oraciones. Hermano, usted está sola. Tal vez ha tenido un compromiso anterior y se divorció. Tal vez usted ahora es viuda. Le digo su contraparte como mujer sola. Usted debe ser experta, dice aquí en esperar en Dios. Estoy haciendo la aplicación al día de hoy. Y es diligente en súplicas y emplee bien su tiempo. Busque al Señor, busque servir. Aquí hay bastante que servir, hermano. Desde poner el infocus, recibir en la puerta, ayudar ahora que vamos a hacer la venta. Necesito profesores de escuela dominical. Necesitamos en la escuela para padres, para atender a los universitarios, a los jóvenes adultos, a los jóvenes de colegio, a Ovanza. Hay trabajo. Ocupe su tiempo. Aquí dice, miren lo que menciona después. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está. Damas solteras, damas divorciadas, viudas, mujeres solas, las amamos. Las amamos con todo nuestro corazón, porque también tenemos esposas, hijas, hermanas y madres. Y entendemos el corazón necesitado de una mujer. Necesita la guía, necesita la atención, necesita el cuidado, necesita el consuelo. Sí, hermanas. Pero lo que está diciendo la palabra del Señor es: cuidado con el mundo y estos placeres. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? La iglesia va a ayudar, dice aquí, pero no a la que está viviendo en placeres. Así dice. Está llamando la atención, queridas hermanas, que tal vez están divorciadas, o que están solas, o hay un divorcio, bueno, separación, pero enfoquémonos en el Señor. Cuidado los placeres de este mundo. Manda también estas cosas para que sean. A nosotros también se nos manda lo mismo, a los pastores, que sean irreprensibles, irreprochables. Digo, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame, porque no toda la vida he sido irreprochable, Señor, en el nombre de Jesús. Debe haber una carga en nuestro corazón para vivir en santidad, queridas damas. Porque si alguno no provee para los suyos y regresa nuevamente a la responsabilidad mía como familia, como familiar de una dama, de un padre, de alguien que ya está más débil o vulnerable, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces vemos aquí mi responsabilidad de familia. Le hago la pregunta: ¿su familia puede contar con usted cuando uno de sus tíos, tías, primos, sobre todo adultos mayores, está enfermo y sabe, no, pues ahí está Carlitos, ese de ahí viene y la cuida? No le pido que levante su mano. Le pido que en su corazón esté listo para servir a las personas vulnerables de su entorno familiar.
Miren, es un compromiso tan grande. ¿Sabe por qué? En nuestro caso dicen, él es pastor, pues, ¿no? Al menos vendrá una visita, una vueltita, pues, ¿no? Por lo menos. Ella es cristiana. Por lo menos le llevará un juguito, una sopita, una agüita, algo, ¿no? La verdadera religión. Las viudas, los desposeídos y los huérfanos. Mis familiares, mis sobrinos, mis primos, mis tíos que están en necesidad. Amén. Ahí se ve nuestro cristianismo. Versículo 9. El apóstol va y viene en estos dos conceptos. La responsabilidad de la familia, la responsabilidad de la casa, la responsabilidad de la iglesia. Pero lo otro que habla ahora es de la contraparte de la viuda. Vamos a ver lo que dice aquí. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Y lo que se está asegurando aquí es que en realidad esté necesitada y que su vida tenga un buen testimonio. La iglesia le iba a ayudar, pero decía, debe tener un buen testimonio. Un solo varón, un solo marido. Y vamos a ver lo que dice en el versículo 10. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos. El testimonio de una mujer sola, mamita soltera, viudo, divorciada, debe ser un buen testimonio cristiano. Pablo está haciendo estas aclaraciones porque se presentaban ciertas viudas que querían la ayuda económica, pero que no querían seguir a Cristo. Y a los hijos los habían abandonado. Entonces Pablo, muy inteligentemente, habiendo sido guiado por el Espíritu Santo, dice, bueno, que hayan criado y que estén criando a sus hijos. Mamita, ¿usted está sola? Tal vez separada, madre soltera. ¿Cómo está criando a sus hijos? ¿A su hijo o a su hija? La palabra de Dios me dice, usted tiene que ser muy responsable y a veces doblemente responsable. Si ha practicado ¿qué dice aquí? Mire, hermana, tal vez ya no hay esposo que le moleste, invite nomás a sus amigas a la casa y tomen un café y sirve la palabra. Sus circunstancias actuales pueden ser que esté sola. Ministra el Señor, sea hospitalaria y ayúdenos con las damas de la iglesia. Necesitamos mujeres maduras, adultas, mayores, que guíen a estas jovencitas. Los pastores llegamos hasta aquí. Necesito mujeres que amen a Cristo, que hayan criado bien a sus hijos y que sean de ejemplo a las muchachas más jóvenes. Necesitamos. Los líderes y pastores llegamos hasta aquí. Yo no puedo abrir el corazón de una chiquita. No debo. Deben ser las mamás. Miren lo que está diciendo acá. Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, ¿quién va a enseñar a las nuevas generaciones sino estas damas que no tienen el pensamiento feminista de Simón de Beauvoir, sino el pensamiento de Cristo Jesús, que son serviciales? Oiga, ¿qué daño que ha hecho este feminismo extremo? Yo no me dejo, yo no sigo en la casa, yo no voy a darle de comer a mi marido. ¿De dónde sacan eso, chicas? No es así. Tienen que servir al papá, al esposo, pero no subyugadas, con amor, porque es la cabeza del hogar, dispuesto por Dios. A veces nos equivocamos, es verdad. Varones, seamos valientes para decir me equivoqué. Arrepiéntase, arrodíllese, llore, levántese y sea la autoridad en la casa para que esa niña y esa esposa se sujeten en autoridad.
Enseñémosles a las chicas, hermanas, lo que es servir al esposo, con amor, con respeto, pero esa posición que tiene el esposo la dio Dios, no Simón de Beauvoir. Qué equivocados que está el mundo, hermano, están de cabeza y se dejan llevar. Yo he conversado con muchachas entre 20 y 30 años. No, pastor, yo esas cosas no hago. Aprende, hermano. Aprenda a servirle. Y nosotros aprendamos a ser agradecidos y amorosos. ¿No? Yo estaba en un grupo de pastores, sí les conté alguna vez. Salía de una convención de 300 pastores. Les conté, y estaba en un centro comercial. Pastores de iglesias medianas y grandes, estábamos tomando un helado, ¿no? Y todo el mundo comenzaba a hablar de las esposas. Entonces yo estaba ya casi al último, ¿no? Y digo, ¿qué ahora? No, que a mí mi esposa me cocina esto. Ay, todo el mundo decía, bueno, ¿qué es eso? Les digo, a mí mi esposa me saca los zapatos y me hace descansar. ¿A Marisabel se le ha caído algo? No. A mí mi esposa, cuando estoy con hambre, me da de comer. A mí mi esposa, cuando estoy triste, me consuela. No es mi empleada, no. Tiene mucha dignidad, tiene la herencia y es coheredera de la gracia, pero tiene en el corazón la claridad de que sirve a su esposo y es grande. Y mis hijas quiero que sean igual, aunque a veces dicen guácala, así le dicen guácala, tú que le das todo a mi papá, que le pones el mejor plato, que le tienes ahí ya el libro. Tu papá sí puede, tu papá es capaz, tu papá puede hacerlo, pero yo lo quiero servir. No es que no podamos, es que ustedes están ahí para que a ese hombre que representa a Cristo, hermana, saque de su cabeza esas otras pensamientos equivocados. Él representa la autoridad de Dios en su hogar. Y un hombre así ama, y ama bastante. Corrige, avanza, dice, no, esta es mi mujer, ella es mi mujer. ¿Qué es lo que queremos, jóvenes? ¿Qué es lo que ustedes quieren al futuro? ¿Qué tipo de hombre quieren, señoritas? Ya lo tienes. Yo te casé también. Y estoy feliz. Porque conozco el corazón de Luis. Y oramos por alguien que ame al Señor. No hay perfección, hermano, pero hay temor de Dios. ¿Qué están buscando, señoritas? Hay lugares donde no van a encontrar hombres que amen a Dios. Y hay lugares donde sí van a encontrar a alguien que ame a Dios. No se trata de ser ni puritanos, ni timoratos, ni que no nos guste el esparcimiento. Nos gusta, pero amamos a Dios. ¿Dónde lo van a encontrar, jóvenes? A una mujer que se sujete a ti por amor a Cristo. ¿Dónde la vas a encontrar? En el café XYZ. ¿Dónde la vas a encontrar? Tal vez la encuentres orando en la iglesia y sirviendo al Señor. Hay más probabilidades que la encuentres ahí. Muy buenas probabilidades. No es garantía. Pero usemos la matemática, la estadística, lo que sabemos. Vamos al lugar donde hay gente que ama al Señor. Jóvenes, voy terminando.
si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra, hablando a las mujeres solas, a las viudas. Versículo 11. Pero a viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué no a las jóvenes viudas o a las viudas jóvenes? Porque dice, la iglesia iba a darles honor a través de una ayuda también económica. Y dice, ellas todavía tienen fuerza para dos cosas: para trabajar y para tener un hogar nuevamente. Dos principios que dejaron ahí. Yo respeto la posición de ustedes, hermanas viudas, mujeres solas, divorciadas, pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Entonces, para poderlas ayudar, en este caso la honra, dice, las viudas más jóvenes no, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Y parece que Pablo se comienza a contradecir, bueno, ¿se quedan solas o se casan? Entonces Pablo le dice, mira, lo importante es que cumplan su función como mujer piadosa. Mujer piadosa, si está sola, casada, divorciada, soltera, mujer piadosa. Si te vas a casar solo por los deseos carnales, no te cases. Si te vas a casar solo por el placer de encontrar un hombre que solo es, como dicen, pues, figuretti es la cosa. Figuretti. Los términos no los conozco bien porque son de más muchachos, ¿no? Dice, no te cases. La palabra está diciendo, si es por la apariencia y solo por el placer y la fiesta, no te cases. Si es solo por lo sensual, lo externo, no te cases. Está diciendo. Pero mira lo que dice acá. 12. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. No te estás casando por la motivación correcta. Y también aprenden a ser ociosas. Es decir, la mujer sola tiene que tener más actividad y ministerio y trabajo en la iglesia. La mujer soltera, hijitas, cuando se casen, ahí van a ver lo que es estar ocupada, ¿no? ¿Verdad? Hermanas que tienen su profesión, que tienen su esposo, sus hijos, el ministerio, ahí van a ver lo que es estar ocupado. Ahí es sacar un espacio para irnos de viaje. Ahí es el poder comernos con el esposo un platito de arrocito con menestra sabiendo porque ya el hijo está dormido. Y eso que tienes uno, hermano. 3, 5. Con mi esposa a veces parecemos quinceañeros. Ya no están las 3. Vamos, ¿a dónde nos vamos? Sí, vamos a lo que sea. Comernos un chaulafán al menos, ¿sí o no? Y ya hay la platita, pues hay la platita, ya en un colegio. ¿Nos pasa o no nos pasa? Ahí van a estar ocupadas. No seamos ociosas, hermanas. Hay que esforzarse. Miren lo que dice acá. No solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Hermanas solas, ustedes deben es de predicar la palabra. No está malo, tengan sus cafés con sus amigas, pero no todos los días, pues, hermanos. Sí, estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Es que pasa así o no pasa así? Y eso dice el texto bíblico. Solo estoy leyendo, se llama predicación expositiva. ¿Ya? Entonces vamos a más abajo y terminamos. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Ahora él no es que se retracta, dice qué es lo que deberían hacer. Si ustedes son jóvenes y quieren todavía casarse y no van a servir al Señor por tiempo completo, es decir, dedicarse a la obra, así dice, porque yo el contexto, está diciendo, bueno, entonces emplea tu tiempo y ya está bien, cásate. Críen hijos, gobiernen su casa, háganle bien a esta sociedad. Chicas, ustedes se casan, sí, para realizarse como mujer, sí, para tener su compañero de vida, pero más allá de eso, chicas, ustedes tienen una responsabilidad de ser madres de las próximas generaciones. Por eso dice que gobiernen su casa. Miren lo que menciona acá. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de
Satanás. Y si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las y no sea grabada la, a fin de que haya lo para las que en verdad son viudas. ¿Quiénes eran en verdad viudas? Necesitadas económicamente, no tenían familia que las apoyara, y a mayores, y a más de eso, las verdaderas viudas para él eran las que estaban sirviendo al Señor y tenían vidas piadosas. Y entonces ahí sí Pablo decía, aquí está deslistado, mantengámoslo, porque también son un apoyo para la obra del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor amado, te damos tantas gracias por tu palabra. Me has llamado la atención a mí a tener cuidado de mi madre, de mi hermano, de aquellos que son mis familiares, de los huérfanos. Señor, tú eres muy claro, porque tú amas al desvalido. También me has enseñado, Padre, que la viuda, la mujer sola, aquella persona que tal vez tuvo un divorcio, Padre, tiene ahí claridad de cosas que deben de ocupar su tiempo y actitudes cristianas que deben de siempre estar sembrando en su corazón. Ayúdame a mí como pastor, como padre, como hermano y como amigo a poder cuidar de estas personas, estas damas y también de los huérfanos. Señor, que tu iglesia el día de hoy tenga una visión clara de cómo atender a aquellos chicos que necesitan, Señor, padres, modelos, amigos y hermanos. Y lo mismo para las damas que son ya adultas mayores, que han tenido su hogar, que ellas se puedan ver a su lado la necesidad de mujeres que requieren abrir su corazón para ser consoladas por ti y a través de tus hijas, Señor. A mí como hombre, ayúdame a amar bien a mi esposa, a mis hijas y a mis hermanas, para que no se decepcionen de nosotros los varones. Y saca de nuestras mentes estos pensamientos feministas de ultraderecha, de ultraizquierda, que no hacen nada bien. Bendito seas, porque tu palabra es verdad y es espada de doble filo, que deja una marca en mi corazón. Y todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.